examen físico para poder solicitar exámenes sensoriales apropiados y con estos datos determinar un tratamiento y la observación de un paciente. Decir cuál signo o síntoma es clave en la clínica o el poder indicar que un paciente se encuentra en un estado de peligro, en bandera roja, como a veces solemos decirlo, de tal modo que las habilidades del médico se ponen a prueba diario. Entonces, esta combinación de conocimiento médico, intuición, experticia o experiencia que ustedes la van a ir adquiriendo conforme va pasando los años, el juicio, ese juicio que ya lo tienen en este momento, ustedes ya tienen capacidad para poder discernir qué hacer y qué no hacer. Como el doctor Carrera les ha dicho que se ha metido en una carrera donde hay que estudiar toda la vida. Entonces hay que tener juicio, ¿no? Juicio. Define el arte de la medicina, la cual está necesariamente sustentada en sólidas bases científicas. Entonces, nosotros nos pegamos a lo científico, a lo objetivo. ¿Ya? Dicho esto, vamos a comenzar nuestra primera clase de terminología con un caso clínico. ¿Ya? Quiero que se centren aquí. Fíjense ustedes, es un paciente de sexo femenino, paciente pediátrico, de 7 años de edad, que como historia de enfermedad cuenta que ha sufrido una caída en un vehículo motorizado, en un bus en movimiento, hacia la pista, y en el cuadro clínico que podemos objetivar en el paciente es que ingresa en emergencia con un dolor intenso, una deformidad evidente y pérdida de la continuidad de la piel en el antebrazo derecho. Miren ustedes la lesión que el paciente tiene. De hecho, es un paciente que lo he visto hace 2 o 3 días. Es un paciente que está hospitalizado. Miren ustedes esta lesión que tiene, totalmente abusiva. Fíjense en la radiografía, tiene una fractura desplazada, ¿no? Y doble fractura, tanto en el cúbito como en el radio, ¿va? Y miren la posición antálgica que tiene el paciente. El paciente carga su brazo, devuelve, carga el brazo. ¿Por qué tenemos que estudiar terminología anatómica? Porque como el doctor Cárdenas les ha adelantado, la manera para poder entendernos todos los médicos, y a nivel mundial todos los médicos, es a través de la terminología anatómica. La terminología anatómica nos va a permitir, por ejemplo, en este caso explícito, el poder ubicar, el poder describir en una historia clínica los planos anatómicos o la ubicación anatómica exacta de la lesión que este paciente tiene. Debemos entender. Nos permite entendernos a todos, ¿no? De la misma manera en la que yo describo en mi historia clínica. Al yo leer lo que ustedes han puesto en la historia clínica, tengo que entender dónde se encuentra ubicada esta lesión. Muy bien. Miren la función que tiene el paciente. Tiene pérdida o parte de la exposición del tejido óseo, tiene pérdida de tejido, hay exposición de los planos profundos. ¿Por qué nos interesará conocer sobre músculos? Nos interesa en este caso porque tenemos que saber qué músculos están siendo comprometidos. Nos interesa saber arterias, claro, porque acá muy probablemente esta niña haya lesionado una arteria importante y tenemos que ver qué compromiso va a tener, ¿no es cierto? Porque hay una irrigación que llega hasta la raja. Entonces se dan cuenta por qué es importante la anatomía, ¿no? Tenemos que tratar de poder descubrir cuáles son las lesiones que ese paciente tiene para poder intervenir. Muy bien. Más adelante vamos a ver entonces algunas preguntas respecto a este caso clínico, ¿no? Que deberían ustedes salir de esta clase pudiendo responder esas preguntas. Jóvenes, yo les voy a entregar todas las diapositivas. Si ustedes tomen nota, no hay problema, graben, a mí no me molesta, pero sí las diapositivas yo las entrego, ¿ya? Si no cargan en el aula virtual por X motivo, porque los videos a veces que les he puesto hay que ponerle los archivos para que corran, se los entrego a la delegada de una tela, así que yo no tengo problema de eso, ¿ya? O sea, no se hagan problema. Tenemos que comenzar siempre estableciendo la definición de anatomía, ¿no? La anatomía viene del griego, anatomía, que significa cortar a través,
disecar, ¿no? Y de la palabra disección, del latín separación, ¿no? Parte, más sete, parte, ¿no? Es una ciencia entonces que se encarga de estudiar la morfología del organismo a través del corte, del estudio, de la separación de los tejidos para su correcto análisis, ¿no? La anatomía ha ido evolucionando. Antes considerábamos el estudio de la anatomía tradicionalmente como solamente la disección, pero ahora la anatomía ha ido evolucionando y esta tiene que ir de la mano pues, con técnicas de imágenes, diagnósticas y procedimientos clínicos. Ustedes tienen que entender para qué les sirve la anatomía. Por eso les he presentado ese caso clínico. Para eso ustedes van a estudiar esta clase de terminología. Sí. Un poquito de historia que yo sé que a ustedes les aburre, pero es importante, ¿no? Porque yo me imagino que cuando alguno de ustedes se encuentre una, o dé su nombre a una, no sé, conocimiento de alguna parte anatómica, van a querer que vaya ahí su nombre, ¿no? O van a querer que lo reconozcan, pero siempre es importante conocer un poco de historia porque nos permite valorar algo, conocer de historia, creo que hace un momento un poco diferente, ¿no? Entonces todo comienza en el año 1950, bueno, de hecho desde antes, ¿ah? Pero en 1950 en Oxford se forma el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica. Esto ha ido evolucionando. En 1955 en París se da la primera edición de la nómina de anatomía. En 1989 se da un cambio importante, se crea la IFA, que es el comité, crea el Comité Federativo de Terminología Anatómica, y en 1998 hasta la actualidad, digamos, en el libro de Ruiz Latatier. ¿Pueden abrir las ventanas? Hace bastante calor y se van a dormir. ¿Sí? Sí, empezamos a partir de aire. O sí, ya van para acá. Ahí está para que se den un poquito. Tomen café, una tacita de café les hace bien. Ya, en 1998, si ustedes leen el libro de Ruiz Latatier, inclusive dice, ¿no? La última versión en español está actualizada en 1998 por la terminología de 1998. De hecho, acá les he puesto un link, una página, ¿no? Que es de la PAT, ¿no? Que es el Programa Federativo Internacional de Terminología Anatómica. Y si tienen tiempo y están un poquito más interesados, ahí se van a dar cuenta cómo lo van a actualizar, ¿no? De hecho, lo más importante es que los epónimos han sido retirados. O sea, esto, por ejemplo, que me enseñaron a mí, no sé, trompa de falopio, para referirse a la trompa uterina de la mujer, ya ese tipo de nombres han sido retirados, ¿no? Polígono de Willis, a mí se me sale cada rato a decirlo polígono de Willis, por ejemplo, con la circulación, el que se encarga de dar la irrigación al cerebro, ese también es un epónimo radicado. No se debe decir polígono de Willis, sino circulación cerebral, ¿no? O sea, todos esos nombres han sido erradicados, pero se van a dar cuenta, sí, que algunos de los museos se me sale a cada rato decirlo, que sea por la costumbre, pero esos epónimos tenemos que tratar de retirarlos, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque los exámenes que ustedes van a dar ya cuando llegan los ciegos, porque yo estoy segurísima que los voy a ver en los ciegos, les voy a enseñar ahí medicina forense, ¿no? Cuando ya comiencen a prepararse para los exámenes de veterinario, de residentado médico, ya ese tipo de preguntas con esos epónimos no les van a venir, ¿no? Entonces tienen que tratar de acostumbrarse a eso, ¿listo? Muy bien, seguimos. Entonces, normas que rigen la nomenclatura anatómica mundial. Los nombres deben tener un valor informativo, ¿no? Deben describir la estructura. Por ejemplo, el recto abdominal, ¿no? Si usted solamente dice recto, no, pues, puede ser también el recto del intestino oeste, ¿no? Entonces, recto del abdomen, ¿no? Entonces define la forma y la ubicación. Dos, la eliminación de los epónimos que ya les había mencionado, ¿no? Ya estos nombres, trompa de falopio, no, trompa uterina. Tres, sin homónimos, ¿no? Porque antes había homónimos, los mismos nombres para describir diferentes estructuras anatómicas. Eso también ya se ha eliminado, ¿no? El principio de la armonización regional, estructuras de la misma región tienen nombres coordinados, facilita el aprendizaje de ustedes. Entonces, la terminología anatómica desde 1998 prácticamente ha reemplazado todos estos epónimos que
se enseñaba antiguamente y que también todavía lo ven en el último libro o en la última edición de la Biblia, ¿no? Que es la Biblia. Muy bien, seguimos. La posición anatómica. ¿Por qué es importante la posición anatómica, jóvenes? Es importante porque nosotros, para poder explicar, ¿no? Para poder estudiar a un paciente, tenemos que estudiarlo en posición anatómica, ¿ya? Esto no significa de que siempre los pacientes van a estar en esta posición anatómica, ¿no? Parado, con la mirada de frente hacia el horizonte, ¿no? Con los pies juntos, con los miembros superiores extendidos, acuérdense de esa palabra, extendidos, ¿ya? No significa que el paciente siempre va a estar así. Vamos a poner más imágenes más adelante. No, pues el paciente normalmente va a estar echado, ¿no? Porque es un paciente que viene en mal estado, porque es un paciente que viene con múltiples dolencias, es un paciente que de repente ustedes lo van a examinar sentado, ¿no? Como en el caso de la niña, de repente con la mano en una posición antálgica, ¿no? No le van a decir ustedes a la niña que se ponga en posición anatómica, no. Pero el estudio que ustedes van a realizar sí va a ser siempre en posición anatómica, ¿ya? Siempre vamos a describir de esta manera. Entonces, ¿cuál es la posición anatómica de referencia universal? Cuerpo de pie y erguido, vista dirigida al frente, miembros superiores a lo largo del tronco en extensión, palmas de las manos hacia adelante, miembros inferiores juntos, pies apuntando hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el punto de referencia de todos los términos que utilizamos en anatomía. Pero yo les mencionaba que no significa que ustedes van a encontrar al paciente siempre en esa posición anatómica, no. El paciente lo van a encontrar en posición de cúbito supino, ¿no? Mirando, miren, totalmente recostado, mirando hacia el techo, que es lo mismo que el cúbito dorsal, ¿ya? El cúbito dorsal. De cúbito prono, ¿no? O de cúbito ventral, boca abajo. De cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Es urgente. Es urgente. Estoy ocupada. 0051 64 19. 0051 64 19. Que son las posiciones en las que ustedes van a encontrar al paciente, muy probablemente cuando lo examinen. Uy, ¿qué estamos viendo? ¿Qué posición es el paciente? Cúbito. De cúbito supino o de cúbito dorsal, ¿no? Este es un paciente, no, este es un cadáver, ¿cierto? Es lo que yo veo todos los días, ya. ¿Qué más les llama la atención de ese paciente? ¿Cómo están los miembros inferiores? Perdón, los miembros superiores. En flexión, ¿no? Están flexionados, ¿no? De hecho, ya este cadáver está en una posición, en un estado de rigidez cadavérica. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué les llama la atención acá? Tiene una evisceración, ¿no? Evisceración, ¿no? No se ve muy bien por la luz, pero acá está pues todo el contenido intestinal hacia afuera, ¿no? Está totalmente eviscerado, ¿no? Es un caso de un accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en el país y en el mundo, violenta, ¿no? Accidente de tránsito, por eso no deben manejar ebrios. Es una irresponsabilidad, es una forma de poner en peligro su vida y malograr su vida, de hecho, ¿no? Así como el joven que ha malogrado su vida matando, ¿no? Ustedes han visto en los medios de comunicación. Ese chico era un chico como ustedes, de repente, que estudiaba también en una universidad cara como ustedes, y malogró su vida, de hecho malogró la vida de otra persona, que era una deportista, ¿no? De alto rendimiento, ¿no? De alto rendimiento. Entonces, nunca manejar ebrios, porque pasa esto, tampoco se olvide nunca de esta imagen, ¿no? Los miembros, ¿cómo se encuentran? Acá no se puede ver muy bien, ¿no? Pero uno de los miembros se encuentra rotado, ¿no? Rotado. ¿Por qué? Porque hay una fractura a nivel del fémur, ¿no? Entonces se encuentra en una rotación. Vamos a ver más adelante también a qué me estoy refiriendo con rotación. Pero ven todos aquellos términos que tenemos que utilizar para poder describir a este cadáver. Porque tengo que describirlo así, no son lesiones, ¿no? Que el fiscal me va a pedir, bueno, doctora,
haga un protocolo de necropsia, usted escríbame pues cómo se encuentra, qué lesiones ha tenido, ¿no? Para ver cuál ha sido el impacto, ¿no? Ha sido un carro, 2 carros de tora, que preguntarán, ¿no? Entonces, todos esos terminología anatómica tenemos que utilizar yo para poder presentar un informe. Si este cadáver hubiera llegado, si este paciente hubiera llegado con vida a su guardia, doctora, también, ¿no? La doctora tuviera que de repente ir a consultar al traumatólogo, ¿no? ¿Qué tendría que ponerle doctora al traumatólogo? Tendría que decirle doctor, ¿no? A una interconsulta porque este paciente está, ¿no? Probablemente con una fractura de tercio superior, tercio medio de fémur, porque está con rotación exagerada en el miembro inferior, ¿no? Para que haya rotado así tiene que estar tiene que ser con una fractura arriba, ¿no es cierto? Eso también algo lo hace sospechar, ¿no? Muy bien, sigamos. Esta es una lista anterior. Para poder establecer cuál es la línea media anterior del cuerpo, nuevamente posición anatómica, ¿ya? Tenemos que trazar una línea en la mitad del cuerpo. Parte a nivel de la estructura sagital del cráneo, pasa por el centro de los huesos frontal, pasa por el centro de los huesos propios de la nariz, pasa por la escotadura yugular, pasa por el esternón, pasa por la sínfisis meridiana, pasa por la escotadura laringo, la manzana de Adán, por el esternón, por el ombligo, ¿no? Por la sínfisis de pubis, hasta abajo, llegando a los miembros inferiores. ¿Ya? Esa es la línea media. ¿Okay? Pero también tenemos una línea media posterior. Comienza por la protuberancia occipital externa, por las apófisis espinosas cervicales, dorsales y lumbares, pasa en medio de los dos glúteos, sale entre los miembros inferiores. Dichas líneas son de suma importancia que ustedes lo recuerden, porque muchos procedimientos los van a hacer de ese modo. Le van a decir, por ejemplo, aquellos que se dediquen a hacer oncólogos, ¿no? Las biopsias externales, ¿dónde se hacen? A nivel de la línea media, te va a decir, el especialista te va a decir, punta a nivel de la línea media external, ¿no? Media external, en el tercio superior, por ejemplo, ¿no? Cerca hacia el entorno. Entonces, línea media anterior y línea media posterior. Ustedes quedar el concepto muy claro porque es una terminología que se usa con muchísima frecuencia. Este es otro caso. ¿Qué vista estamos viendo aquí? Un favorcito a la delegada. ¿Cómo le echamos? Angie. Angie, Sí. vamos pasando una lista de asistencia, por favor. Sí, ya está pasando. Ya, va. ¿Ya la tienes? ¿Me la puedes pasar? Pero no me acuerdo los nombres. ¿La lista de asistencia quién la tiene? Todavía está pasando. A ver, lo voy a señalar con el puntero, pero no sé si está mal, pero todavía no sé los. Muy bien. A ver acá. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es por dónde pasa la línea posterior? Mira, acá hay una línea posterior. ¿Por dónde pasa? A ver, comienza. Ya, un poquito más arriba comienza, ¿no? Ya. Por la cresta, ¿no? Por la cresta ya. Por las apófisis, acuérdate, las apófisis cervicales, muy bien. Y después, de las apófisis dorsales, ¿no? De las vértebras dorsales. ¿Por dónde sigue? Las lumbares, muy bien, apófisis de las vértebras lumbares. Por el medio de la línea glútea y desciende hasta los miembros inferiores. Muy bien, ¿listo? Chicos, tienen que ir sabiendo eso, ¿ya? Vamos a complicarnos un poquito más porque en realidad las líneas son reparos anatómicos sumamente importantes. Y aquí tenemos la línea external, que ya les había mencionado, la línea paraesternal, está paralela a la línea external, la línea medio clavicular, que es una línea bien utilizada, y la línea maxilar, ¿ya? Aquí tenemos otras, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, ¿ya? Dichas líneas son reparos anatómicos sumamente importantes, ¿ya? Porque muchos de los
procedimiento se hace así. Se le dice, bueno, punza a nivel de la línea paraesternal, ¿no? Ahora vamos a ver acá. ¿Dónde está ubicada este tubo de toracotomía? ¿En qué línea? La mamilar no, porque mira, la mamilar está acá, ¿no? Línea axilar media. Este está acá. La línea axilar. No, external es esto, mira. External sería este, ¿no? Esta. Pasa por el esternón. No, el esternón es el hueso que se encuentra en el centro del pecho. Ahí te ayudo un poquito. ¿Dónde está? Está acá más o menos, ¿no? Línea axilar media. Línea media. Axilar. A ver, vamos a ver. Claro, ¿no? Este paciente, te cuento un poquito de este paciente. Este paciente tuvo también, este paciente fue con un proyectil de arma de fuego, ¿no? Que entró por el pulmón y se alojó a nivel del hombro. Bueno, ya esa otra imagen no la he traído, pero tenía mucha sangre a nivel del hemitórax derecho, ¿no? Había que poner un tubo, ¿no? Este es un tubo de toracotomía. ¿Dónde lo han puesto el tubo? En la línea media axilar. Línea media axilar, ¿ya? En la línea media axilar. Ahí lo han puesto, ¿no? Entonces, línea media axilar. Si yo quiero describir, ¿no? Paciente con tubo de toracotomía en la línea media axilar del hemitórax derecho. Tengo que ponerlo así en la historia clínica. ¿Listo? O si no tuviera el tubo de toracotomía y tuviera una herida por proyectil de arma de fuego de entrada, ¿cómo lo describiría si estás en tu arma? Herida, proyectil, herida de entrada, de proyectil de arma de fuego, que se encuentra en la línea media axilar del hemitórax derecho. ¿Cierto? Para eso te sirve, para poder describir. Muy bien, sigamos. Hasta ahora estamos claros, ¿no es cierto? Están entendiendo por qué es importante la terminología, las líneas medias y los planos. Muy bien. Vamos a complicarnos un poquito más entonces y vamos a hablar de términos de relación y comparación, conceptos básicos, ¿no? Tenemos términos como anterior y posterior. El anterior hace referencia hacia adelante, ¿no? En una posición precedente, el anterior siempre va en relación a algo. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, se me ocurre, el corazón se encuentra anterior. ¿Qué es anterior? No. O sea, usted me preguntará, ¿anterior a qué, doctor? ¿No? O sea, yo no puedo decir es anterior a qué, ¿no? O sea, porque el corazón también puede ser posterior a algo, ¿cierto? Vamos a ver imágenes más a eso. Posterior hace referencia hacia atrás, ¿no? Con posterioridad al lugar. Superior, ubicado por arriba. Inferior, ubicado por abajo. Cráneo caudal. Craneal, más próximo al extremo superior del tronco. Caudal, más próximo al extremo inferior del tronco. Medial, hacia el plano sagital mediano, hacia la línea media. Y lateral, alejado del plano sagital mediano. Acá, entonces, ¿en qué vista estamos? Anterior, ¿no? Este es anterior, esto es posterior. Al frente del cuerpo, delante del plano coronal. Este es un plano coronal, ¿no? Cruza, como corona, ¿se acuerdan ustedes? Como corona, ¿no? Entonces, anterior al plano coronal. ¿Ese herida estará anterior o será posterior? Acá le está anterior, ¿cierto? Es una herida que está anterior. Ahora se puede ver mejor, ¿no? Están viendo acá el epíplomo, están viendo el intestino grueso, ¿no? Están viendo músculos que han quedado expuestos. Ya, miren esto. Claro, estamos aquí viendo una vista anterior, mira, acá está los pezones, claro. Estamos viendo los músculos pectorales, ¿no? Pero si yo les dijera en relación a estos músculos pectorales a la piel, ¿en qué relación está? ¿Anterior o posterior? Posterior. Está posterior a la piel, ¿no? Yo le he sacado la piel, estoy decolando y está posterior a la piel. Y la piel en relación a los músculos pectorales estará en relación ¿muy bien? Queda claro, ¿cierto? Muy bien. Pero acá les presento una imagen. Yo he ido decolando un poquito más y he sacado el peto external, ¿no? He hecho un corte aquí, ¿no? He sacado aquí este peto external. Esta es la unión
del cartílago costal con el hueso, ¿no? Que forman las costillas. Lo he sacado de ambos lados y estoy exponiendo el aparato laringo traqueal pulmonar, y esto es el pericardio, que se encuentra lleno de grasa, ¿no? Este paciente seguro que no se cuidaba, y esto, acá está el corazón, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, esta vista en relación al peto esternal que lo he retirado, ¿está anterior o posterior? Posterior, ¿no es cierto? Muy bien. Qué inteligentes son mis alumnos. Ahí está, entonces, el esternón, ¿no? Esta es una vista, ¿qué vista del esternón? De repente acá no la pueden ver. Y acá no se puede ver muy bien, ¿no? Acá nos engaña un poquito, pero esta es la cara, esta es la cara anterior. O sea, si yo lo veo ahí, así de frente al paciente, esta es la cara anterior del esternón. No lo pueden ver con facilidad porque está como mucha sangre en los músculos intercostales. Y acá, ¿qué pueden visualizar? Hay una fractura completa del esternón. Lo han fracturado, ¿no? Fracturado. Entonces, esa fractura la pueden ver ustedes en una vista anterior, ¿no? ¿Qué más si le quisiéramos poner otro nombre a esta fractura? Es una fractura transversal, ¿no? Que cruza qué parte del esternón, el tercio proximal, el tercio medio o el tercio distal del esternón. El tercio distal hacia abajo, ¿no? Porque la posición anatómica es esto está superior, esto está más cerca a mi cabeza, ¿no? Y esto de acá está más alejado de mi cabeza, está más o menos por aquí, ¿no? Y la fractura ha sido ahí, ¿no? Entonces, está una fractura transversa ubicada en el esternón a un tercio distal del esternón. Y si la fractura estuviera acá, ¿qué me dirían así? El tercio proximal del esternón, transverso, el tercio proximal del esternón. Y si estuviera acá, en el tercio medio del esternón. ¿Ven cómo todos nos entendemos? Entonces, el médico probablemente haya escrito eso en la historia si este paciente llegó con vida, la verdad no me acuerdo, pero probablemente el médico ha puesto eso en la historia clínica, ¿no? Paciente con fractura, ¿no? El tercio distal, con exposición de más de contenido visceral. Muy bien. Posterior, ¿no? Detrás del cuerpo, detrás del plano coronal, siempre relacionado, ¿no? Al plano, a algo, al plano coronal, ¿no? Y esta ya es una vista, sí, esta ya es una vista posterior, ¿no? Ya le hemos dado la vuelta, sí es una vista posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, este es el peto esternal que he retirado de aquí, entonces esta estructura se encuentra posterior al peto esternal, ¿no? O al esternal, ¿no? Está hacia atrás. Posterior, ahí le hemos dado la vuelta, ¿no? Perdón, ahí le hemos dado la vuelta, eso están viéndolo por atrás. ¿Vista? Posterior. Muy bien. Superior, hacia la parte superior del cuerpo. Inferior, hacia la parte inferior del cuerpo. Proximal significa más cerca del punto de origen de una parte del cuerpo o del punto de unión de una extremidad del tronco. El término proximal, el término distal se utiliza más para miembros inferiores, ¿ya? Proximal o distal, ¿ok? Haciendo un repaso entonces, proximal, miren más cerca al punto de unión de la extremidad hacia el tronco, distal más alejado, superior e inferior. Distal está relacionada con la extremidad, lejos de la unión de la extremidad del cuerpo, lejos del tronco, esto es distal. Acá tenía una imagen. Bueno. Medial hacia la línea media, hemos hablado de la línea media anterior. A ver acá, vamos. El pulmón, acá tenemos el pulmón. Este pulmón está en relación a la articulación del hombro, medial o lateral. Está medial, ¿no? Está más cerca hacia la línea media, ¿no? Está medial, ¿no? Y la articulación del hombro estará lateral. Está más alejado de la línea media, ¿cierto? La articulación propia del hombro estará proximal o distal. Proximal, ¿no? Está más cerca a la unión. Y la articulación del codo estará más distal, está más alejada del punto de unión, ¿cierto? Muy bien.
La tráquea en relación hacia el esófago estará anterior o posterior. Miren dónde está la tráquea, el esófago está por atrás. Estará más anterior, ¿no es cierto? Más anterior. El esófago estará posterior en relación a la tráquea. En relación, siempre en relación, ¿ya? Muy bien. Ya, este es el aparato de la audición. Tranquilo, no pasa nada. Acá está el órgano de corto, ¿no? Con esto ustedes escuchan. La parte más importante del oído está en el oído interno. Miren de lo que estoy hablando, oído interno, bien interno. Hay oído medio y hay oído externo. Entonces, el órgano de corto estará en relación al pabellón auricular, medial o lateral. Medial, que está más cerca a la línea media, ¿no? Y el pabellón auricular, oreja, estará más externo, está hacia afuera, ¿no es cierto? Queda claro, ¿no? Medial y lateral, ¿no? Lo que se aproxima más a la línea media es medial, lo que se aleja más a la línea media, lateral o externo. Entonces, lateral se aleja de la línea media del cuerpo. Nuevamente el mismo ejemplo, el pabellón auricular, ¿no? ¿Listo? Un recordatorio entonces superior hacia la parte superior, inferior hacia la parte inferior del cuerpo, medial hacia la línea media del cuerpo, lateral se aleja de la línea media, proximal más cercano al punto de origen, de unión, ¿no? De una parte del cuerpo, distal más alejado, mediano localizado en la línea media. Ajá. Acá hay otros términos importantes, superficial y profundo, ¿ya? Superficial y profundo. ¿Qué es más profundo? ¿No? Lo que se aleja de la superficie, obviamente. En este corte que hemos realizado, ¿no? Acá tenemos, este es un corte a nivel de la pierna, el miembro inferior de la pierna. Si ustedes se tocan su pierna ahorita, en una cara anterior, se tocan, van a encontrar ahí algo, ese es su hueso. Su hueso está bien superficial, ¿no? Bien superficial. Esto podrían ustedes tocarse, pero los vasos que nutren a los tejidos están bien profundos, ¿no? Entonces es profundo, ¿ok? Entonces superficial y profundo conforme se alejan o se acercan de la superficie. El corazón en relación a las costillas. El corazón en relación a las costillas, ¿estará superficial o profundo? Está más profundo, está hacia abajo, ¿no? Yo tengo que cortar no solamente las costillas, tengo que cortar a mis ustedes, ¿no? Las costillas, tengo que cortar antes de las costillas los músculos pectorales, ¿no? Hacia atrás tengo que sacar también el pectoral, y recién puedo entrar hacia el corazón. Pero hay otros términos que también son muy utilizados, que es el término ipsilateral y homolateral. Homolateral hace referencia al mismo lado, ¿ya? Homolateral o ipsilateral. Homolateral o ipsilateral en el mismo lado. Contralateral al otro lado, ¿ya? Y esta terminología se utiliza mucho, sobre todo en neurología, porque los pacientes hacen infartos cerebrales y las lesiones, dependiendo a qué nivel del encéfalo se haga, van a tener pues sintomatología ipsilateral y contralateral, ¿ya? ¿Qué ven acá? La cara palmar, ¿no? La cara palmar, la mano. Hace referencia a la cara palmar de la mano, que es dorsal, ¿no? La cara dorsal de la mano. La cara plantar de los pies. El dorso de los pies. Dorso de manos y pies, ¿no? El movimiento de supinación con pronación, ¿no? Supinación, la palma de la mano, pronación, movimiento de pronación, movimiento. A ver acá si puedo poner este video. Ahí está, a ver. Ahí está, pronación, supinación y pronación, ¿no? Supinación y pronación. Para palmar, vamos a cambiar un paciente. Claro, supinación, la cara palmar, ¿cierto? Supinación cara palmar. Esto también es muy abducción, movimiento alejado de la línea media, ¿no? Y así este movimiento se le pide al paciente, a ver, ¿no? Trate de alejar
alejar el miembro inferior del cuerpo para poder evaluar las primeras fracturas en emergencia, ¿no? Es la abducción, ¿no? Separar un miembro de la línea media del cuerpo. A ver acá. Abducción, ¿no? Y miren, ¿no? Todavía es más complejo porque miren los músculos que funcionan para él. Está el deltoides, el supraescapular, ¿no? Miren cómo trabajan, o sea, no es tan sencillo hacer la abducción. Gracias. Abducción, movimiento hacia la línea media del cuerpo. Flexión, doblar una articulación para reducir el ángulo. La extensión será lo contrario, estirar la articulación, ¿no? Para incrementar el ángulo. Hay otro, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay acá. Flexión y extensión, ¿no? Y miren todos los músculos que trabajan, ¿no? Eso también tienen que estudiar posterior, ¿ya? Eversión del pie hacia afuera, eversión. Inversión, movimiento especial del pie hacia adentro y hacia arriba. O posición del pulgar, ¿no? Esto nos define a nosotros como seres superiores en cuanto a la evolución de la especie, ¿no? Porque ninguno de nuestros antecesores homínidos han podido hacer eso, ¿no? Ustedes saben. Entonces, eso nos hace a nosotros ser superiores en el proceso de la evolución. Circunducción, un miembro superior e inferior se mueve de forma circular, dibujando un círculo imaginario en el aire, ¿no? La circunducción también es. Ahí está bien. Entonces, la circunducción del brazo es un movimiento que envuelve todo, prácticamente los movimientos, ¿no? Flexión, tengo que abducir, tengo que hacer un movimiento de extensión y de abducción, ¿no? 4 movimientos. Miren lo complejo que es el proceso de circunducción. Y miren las articulaciones que funcionan, ¿no? ¿Qué articulaciones hay acá? Está la articulación de la cabeza del húmero, está la articulación glenohumeral, está la escápula también, ¿no? La articulación glenohumeral. Muy bien. Entonces, un resumen, nuevamente, ya tantas veces los he mencionado, proximal, más cerca al punto de origen, distal, más alejado, profundidad, tiene que ver con lo superficial, más cerca de la superficie, profundo, más lejos, externo, alejado del centro, interno, es cerca al órgano, hace referencia también al húmero, a los órganos, propiamente dichos, ¿no? Lateralidad, ipsilateral, ¿no? U lateral del mismo lado y contralateral del lado opuesto. Estos términos son bien interesantes, también se los podemos poner en el seminario, ¿ya? Superolateral, intralateral, anterosuperior y posterior-inferior son términos sobre todo que se utilizan mucho para poder establecer las lesiones que se encuentran o los signos que se encuentran en los pacientes que padecen cáncer de mama, ¿ya? De hecho, cuando a ustedes les han enseñado a hacerse su autoexamen en la mama, les dicen, ¿no? En la ducha, ¿no? Entonces, en la ducha van haciendo, ¿no? Buscando algunos puntos, pero de manera ordenada, siguiendo los cuadrantes, ¿no? El superolateral, que se encontrará hacia afuera, ¿no? Hacia afuera y superior, el inferomedial, que se encontrará hacia abajo, cerca al plano medio, el antero superior y el postero inferior, ¿no? Pero sobre todo el superolateral y el inferomedial son términos que se utilizan mucho para describir las tumoraciones que aparecen en la mama. Términos específicos, ulnar hace referencia también al cúbito, ¿no? Es un hueso medial del antebrazo, ¿no? Algunos, cuando en posición siempre anatómica, dicen en la cara ulnar o en la cara genital, ¿no? Entonces ustedes ya saben que hace referencia a la cara interna del antebrazo, que ahí se encuentra el cúbito, ¿no? O en la cara radial, les dicen, ¿no? La radial, ¿cuál será? La que está externa, o lateral también, porque radios se encuentran, siempre acuérdense, ¿no? Posición anatómica, miren su pulgar,
es una antenita para quién? Para el radio, ¿no? Entonces el radio siempre se va a encontrar afuera, ¿no es cierto? Cara radial también, ¿ya? Sural hace referencia a la pantorrilla, la cara posterior de la pierna. Apical hace referencia al vértice o al ápice, sobre todo en los pulmones, ¿no? Dicen a un nivel apical, o sea, arriba, te está diciendo, ¿no? La lesión se encuentra arriba, sobre todo cuando hablamos de tuberculosis, ¿no? Te dicen en el tercio apical, te dicen arriba del pulmón, y basal orientado en la base, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos encontrar un pulmoncito por acá, rapidito nomás, acá está, ¿no? Entonces, yo les digo, apical, acá está el foco de tuberculosis, se encuentra acá, el granuloma, no lo he visto acá, lo he visto en la zona apical, doctor, lo he visto en la región apical, entonces ya saben que apical es esto. O doctor, lo he visto los granulomas en la región basal, me parece sospechoso que en la región basal derecha. Basal es esto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sigamos. Creo que ya estamos terminando. Ajá. Muy bien. ¿Cuáles son los sistemas que tenemos en el cuerpo humano? Bueno, tenemos el sistema esquelético, el muscular, el digestivo, respiratorio, el urinario, el sistema genital, el endocrino, el sistema linfático, el sistema nervioso y el sistema tegumentario. Todos esos tienen que aprenderlos. ¿Ya? Aquí tenemos la cabeza, el centro de control y el procesamiento sensorial, ¿no? El cuello, el tronco, los miembros superiores, miembros inferiores. ¿Ya? Bueno, y acá está el caso clínico que les había mencionado. Entonces, pregunta, si la paciente está en la posición anatómica, la herida, ¿en qué cara se encontrará el antebrazo? ¿Ah? Ahora ya pueden ya descubrir. Claro, está póstero medial, misceláneo, ¿no? O sea, las lesiones no solamente abajo, no es un plano, una región, ¿no? Este está posteromedial, ¿no? Posteromedial, ¿ya? ¿En qué tercio del antebrazo? Tercio superior y tercio medio, ¿no? Exactamente así como ustedes lo han mencionado, lo ha descrito el colega en historia clínica, ¿no? Cuando fui, ¿no? Una herida de 20 centímetros que abarca, ¿no? La cara posterior y medial del tercio superior y medio del antebrazo derecho. ¿Ya? Entonces, exactamente así lo ha descrito, ¿no? Bueno, con exposición de músculos, etc. ¿Cierto? Así avanzamos más rápido. El plano anatómico divide, dijimos, en una mitad anterior y posterior, va en relación a qué al plano coronal. Muy bien. La ubicación de la musculatura respecto al codo. Proximal inmediato, proximal, sí, proximal porque está más en el tercio proximal y medio del antebrazo, no estaba por acá. ¿Cómo se llama la membrana del tejido conectivo que une ese cúbito con ese radio? Esa de repente no la sabes, ¿no? Sí, la membrana que une el radio con el cúbito. La membrana interosea. Muy bien. Esta es una herida por proyectil de arma de fuego. Voy a tratar de ubicarlos anatómicamente. Acá se ve mejor en mi imagen, pero este de acá es el cuello, la cabeza, y esta es la clavícula. Este es el lado derecho. ¿Dónde se encuentra la herida rival? A ver, Velázquez Sierra, ¿dónde estás? Velázquez Sierra, a ver, ¿dónde se encuentra? Velázquez Sierra, sí. Este es el tórax, ¿ah? ¿Ah? Con respecto al cuello. Claro, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo la describías? Este de acá es el cuello, este de acá es la clavícula. Acá está el esternón, la línea media. Estamos en el lado derecho. Medial superior, pero. O sea, sí es como medio superior, pero. ¿Quién quisiera aventurarse? ¿Cuál es tu nombre?
Leonardo, a ver, Leonardo. Si me dice que el esternón está alejado... Está acá, el esternón está acá. Entonces, no sería para externar, sería línea media clavicular, ¿no? Muy bien, acá está la clavícula, pues no está justo en la línea media clavicular. Cara anterior, sí, ¿no? En la cara anterior, del tórax. Porque yo te podría decir, te podría presentar esta imagen, ¿no es cierto? Está en la cara anterior del ¿Cómo tórax. sabes por dónde entra y por dónde salió? Ah, ya, esas son las características de los semiológicas de los proyectiles que dejan cuando ingresan y cuando salen. Hay características semiológicas propias del orificio de entrada y de salida, ¿ya? Pero bueno, concentrémonos en esto, ¿no? Entonces, tienes que precisar que es anterior, ¿no? Porque si no, yo me quedo en el aire, ¿lo estará viendo acá o lo estará viendo acá, ¿no? La cara anterior del tórax, ¿no? La cara anterior del tórax. Y esta de aquí, a ver, esto, Angie Caterine. Angie Caterine, ¿quién es? A ver, Angie Caterine. ¿Y esta de acá, dónde se encontrará? Esta está más fácil. Tranquila, podemos equivocarnos. Posterior sí, está a nivel posterior, pero ¿de qué? ¿Qué estructura es esta? El tórax, ¿no es cierto? El tórax, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Está en el derecho o en el izquierdo? En el derecho, ¿no? Me dirá una herida por proyectil de arma de fuego en el tórax derecho. ¿Tercio superior, medio o inferior? Tercio superior, ¿no es cierto? Superior, ¿ya? Ahora chicos, tratemos de acostumbrarnos, ¿ya? Listo, vamos a ir ya con una rapidita a esta clase porque ya estamos... Tenemos 20 minutos, ¿no? Justo 20 minutos para terminar esta clase. Ambos,